Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito es Jesucristo de Nazaret. Estoy enamorado de ti, Señor. ¿Cómo no amarte a ti, Señor Jesús? Hazme habitar en tu presencia. Quiero adorarte a ti, Señor. Eres digno de alabanza.
darte gracias, Señor, aleluya, por honrarte con mi vida en adoración, Señor. No hay palabras para amarte a ti, Señor. No alcanzaría las palabras, Señor, para decirte cuánto te amo a ti. Aleluya, 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 aleluya. Cordero Santo, Santo, eres tu Señor. Amados hermanos, antes de participar de la Cena del Señor, queremos compartirles un pasaje que se encuentra en el libro a los Hebreos, capítulo 9, verso 26 en adelante, y dice así: Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y esta es la enseñanza que nos dejó el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, acerca de que el sacrificio del Señor fue hecho una vez y para siempre a favor nuestro. Y también nos habla de la segunda venida, que es nuestra esperanza. Amén. Y Mateo 26, 26 también lo afirma, cuando nuestro Señor Jesucristo compartió lo que llamamos la última cena y le dijo de esta manera a sus discípulos: Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo: Beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes. Pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Amén. Así que nos preparamos para participar de estos elementos y así conmemorar la cena del Señor. Amén. Señor, gracias te damos por este pan que representa tu cuerpo y, Señor, sabemos que sufriste y padeciste por nuestros pecados. Rogamos ahora que bendigas este pan, Señor, lo compartimos y lo partimos en tu memoria. Amén. Gracias, Señor. Amén. Después el Señor tomó la copa y les dio a beber de ella, y damos gracias por esta copa que en espíritu representa la sangre del Señor derramada en la cruz, su preciosa sangre, poderosa sangre que nos limpia de todo pecado y que nos da entrada a la vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque derramaste hasta la última gota de tu sangre a favor nuestro. Te bendecimos, te damos gracias y hacemos esto en memoria de ti. Amén.
Que Dios les bendiga, amados. Esperamos verlos pronto. Que el Señor esté con ustedes. Dios les bendiga. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 35, el Señor nos deja una preciosa enseñanza. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. En estos días tan difíciles que nos toca atravesar, cantidad de personas están experimentando por primera vez lo que es el dar, lo que es extenderse hacia el otro. La dignificación, el gozo, la felicidad que se siente al poder extender la mano. ¿Cuánto más nosotros, siendo sus hijos y siendo hoy el día del Señor y teniendo el privilegio tan grande de poder no solo de darle al Creador lo que le pertenece, sino de poder adorarlo a través de nuestra ofrenda y de nuestros diezmos? Por eso, yo te voy a pedir que en este momento puedas estar apartando o separando lo que sientas en tu corazón, y si tenés la posibilidad de acercarlo al templo, o si no podés, que te comuniques con nosotros para que te lo vayamos a retirar. El Señor no necesita nada, pero su obra debe seguir creciendo y Él quiere bendecir nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta hora yo te doy gracias, no solo por este tiempo que tú preparaste para que vivamos, tan difícil, tan complejo para muchos, pero para nosotros que en estos días estamos aprendiendo a depender mucho más de ti, Señor, es un tiempo de ganancia para nuestras vidas espirituales. Por eso, Señor, queremos seguir aprovechándolos de la mejor manera posible. Y en esta hora yo te quiero rogar de manera especial por los trabajos que aún no se han activado, y también por aquellas personas que quizás, y hermanos que quizás en sus trabajos nunca más vuelvan, nunca más se activen, porque quizás hayan finalizado y deban emprender un nuevo camino. Señor, yo te ruego que abra nuevas fuentes laborales, pero para todo eso necesitamos de tu sabiduría. Por eso te ruego que en este tiempo nos proveas de creatividad y de tu dirección y de tu sabiduría. Papá, te damos gracias por este tiempo especial que podemos vivir, y te rogamos que nos ayudes a poder mirarte a ti más y más, y aferrarnos mucho más y a depender más de ti. Te doy gracias y te ruego una bendición especial por cada uno de mis hermanos, y te ruego que la provisión tuya y el pan no falte en ningún hogar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, aleluya. Siguiendo un poco con la línea de lo que he compartido el día domingo y el día miércoles, aquel texto de Primera de Corintios capítulo 2, verso 16, donde puntualmente la Escritura habla, el apóstol Pablo afirmándole a los hermanos de Corinto que había que tener la mente de Cristo. Dice ese texto puntualmente, yo te invito a que abras ahí la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo les mencionaba y lo vuelvo a afirmar que este es un proceso, así como es el proceso de santificación o es el proceso de regeneración en la vida de nosotros los creyentes. El
el tener la mente de Cristo también es un proceso que va siempre en aumento o que puede disminuir también, va a depender de cada uno de nosotros. Pero hay un trabajo del Señor en cada uno de nosotros para poder llegar a tener la mente de Cristo y poder pensar como Él, poder reaccionar como Él y poder llegar a la estatura, como decía el apóstol Pablo, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Hay varios textos que veo importante en este tiempo poder compartir con ustedes, como para poder tratar de traer un poquito de claridad, un poco de luz, la luz que yo tenga, poder transmitirla, para poder interpretar correctamente cada uno de los pasajes que están en las Escrituras. Hay pasajes que no los podré interpretar correctamente y solo me limitaré a decir, no lo sé. Creo que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros los ministros. Pero quiero compartir algunos textos que sí deberían ser sencillos, sin embargo hay una gran dificultad en cuanto a esto, en lo que hace a la interpretación que muchas veces se les da. Yo quiero invitarlos a que abran la Biblia en el libro de Primera de Juan, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen conocido o hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis, escuchen bien, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Qué importante que es poder interpretar bien la palabra de Dios. Si uno se quedase con este otro texto, con el primero, y uno lo leyera solito, fuera de contexto, este versículo, el 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe,
Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Si uno se quedara con este pedacito que dice, nadie tiene necesidad de que os enseñe, podemos cometer grandes errores. Por eso yo leí todos los versículos que antecedían a esto. Hay un dicho que dice que todo texto leído de su contexto es una gran excusa, es un pretexto. Es decir, que yo no puedo leer un versículo solito, aun cuando yo comencé ahora, les leí aquel texto que está en Primera de Corintios, donde Pablo decía que tenemos que tener la mente de Cristo. Recuerden que el domingo anterior yo le leí todo el resto de los versículos, haciendo hincapié ahora solo en eso, pero ya hemos visto todos los otros versículos. Ahora, este texto de Primera de Juan, si alguno lo interpreta así solitariamente, dice, yo he recibido a Cristo como mi Salvador, he recibido el bautismo del Espíritu Santo, he sido bautizado, participo de la cena y un montón de cosas más. Puedo decir, yo no tengo necesidad que nadie me enseñe nada. Yo les quiero decir que a causa de versículos que uno los toma en forma solitaria, se han cometido cantidad de errores en la cristiandad. Muchos errores se han cometido. Cantidad de hermanos que, por ejemplo, en forma solitaria han leído esto y han dicho, bueno, yo soy un hijo del Señor, la palabra dice que nadie tiene derecho a enseñarme nada porque tengo al Espíritu Santo y Él me ha enseñado todo, entonces hacen lo que quieren, como quieren, y así es como han comenzado grandes sectas. Así es como han habido grandes errores. Saben, muchas veces al estudio o a la enseñanza se la tiene, o a la preparación, se la tiene como algo menor, como que la sabiduría entorpece lo espiritual. Sin embargo, uno tiene que tener cuidado porque también las Escrituras, puntualmente en el libro de Oseas y en otros lugares más, dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El problema no es el conocimiento, el problema no es el estudio, el problema no es la formación. El problema en realidad lo tiene uno mismo, que malinterpreta los textos y que deja de depender de Dios. El apóstol Pablo hizo mucho hincapié en aquellos que tenían lugares de autoridad, que no sean neófitos, decía el apóstol Pablo, que no sean cortos, que no sean sin sabiduría. La sabiduría y la formación embellece las vidas. La preparación lo que hace es formar las vidas para poder servir a Dios correctamente y poder interpretar los textos correctamente. Puntualmente, en este texto que yo les leí del apóstol del apóstol Juan, en la primera epístola de él, donde él primero está hablando de ese crecimiento cristiano y de las cosas que los creyentes van conociendo. Es más, el apóstol en un momento dice, recuerden las cosas que se nos fue enseñada. Casi tiene relación con aquel texto de Jeremías donde dice, mirad las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Pero lo que Juan está diciendo acá es que nosotros, cada uno de nosotros, no tenemos necesidad que se nos enseñe
en lo que hace aquellos primeros pasos que todos hemos conocido, hemos aprendido y hemos creído. Por ejemplo, en la deidad de Jesús. Por ejemplo, cuando digo la deidad de Jesús, Jesús era todo hombre, Jesús era todo Dios. En la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la salvación, en la cruz, en aquellos conceptos fundamentales. Pero en ningún lugar, acá en las Escrituras, está diciendo que genera un texto como este, que nadie tiene que enseñarme nada, porque yo ya conozco todo. No está hablando de personas independientes. Está hablando de personas que tienen que tener bases sólidas y en esas bases tiene que ser inamovible. Si viene alguien, por ejemplo, y me dice, hermano, Dios me ha revelado el día y la hora que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, es decir, la segunda venida del Señor. Si alguien me dice algo así, mi contestación tiene que ser, hermano, vos te bautizaste, vos recibiste al Señor, hablas en lenguas, tenés dones, pero esto que estás diciendo no procede de Dios, porque nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo de Dios vendrá a buscar a su iglesia, es decir, la segunda venida. Esto es lo que a mí me transforma en alguien que no me puede venir alguien a enseñar una cosa así, porque eso sale del asidero bíblico. Miren, les voy a contar otro ejemplo. Esta semana tuvimos una reunión muy linda con pastores amigos aún de la ciudad y nos queremos mucho y nos amamos y nos respetamos, pero un pastor muy querido, en un momento, él haciendo un texto, analizando un texto, mencionando algo en realidad de aquel texto, cuando Jesús les dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy no vendría el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y el Señor les dice que en definitiva Él les recordará todas las cosas que yo les enseñé a ustedes. ¿Cómo he interpretado toda mi vida este texto? Es que el Espíritu Santo, que es el que está en la tierra, es el que ha sellado nuestra vida con su Espíritu cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Los que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos ha llenado. ¿Cómo he interpretado el texto que yo les mencionaba, que lo parafraseaba? Es que el Espíritu Santo, el que está en la tierra, me recordará todo lo que Jesús enseñó mientras Él estuvo en la tierra. Bueno, un hermano muy querido, él le dio otra interpretación. Y la otra interpretación que le dio es que nosotros, como fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo por Dios, el Espíritu de Dios, de aquella época, desde mucho antes de nuestro nacimiento, el Señor ya nos enseñaba a nosotros toda la palabra de Dios. Y cuando dice que recordará todas las cosas que Jesús hizo cuando estaba en la tierra, como las Escrituras dicen que hay cosas que no fueron escritas y que hizo Jesús por una cuestión de espacio, que Dios nos enseñó desde antes de la fundación del mundo lo espiritual. Levanté mi mano en el grupo, en ese grupo, en esa red,
y dije, perdóname mi hermano, pero no. Lo que las Escrituras están diciendo es que el Espíritu Santo recordará a mí y a todos nosotros todo lo que Jesús enseñó y que está plasmado en las Escrituras. Y además, no nos enseñó a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nosotros nacimos el día que figura en nuestra partida de nacimiento, el día y la hora que nacimos. Ahí comienza nuestra vida, no antes. Hubo silencio en la red, pero a esto es a lo que se refiere el apóstol Juan cuando dice que nadie nos va a enseñar. ¿Qué es más? Que tenemos que corregir a otros cuando cometen un error doctrinal. Porque es así como comienzan los pequeños errores. Malas interpretaciones, pésimas interpretaciones. Y nos llevan a locuras y a errores. Nadie me va a venir ni te va a venir a enseñar las cosas elementales. Las profundas tampoco si yo conozco las Escrituras. Cuando yo días pasados hablaba y mencionaba sobre el libro de Efesios, lo que Pablo le escribió a los Efesios, Efesios 4, capítulo 4, versículo 11 en adelante, cuando él dice, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Justamente para perfeccionar a los santos. Miren este texto que les voy a leer, Filipenses, capítulo 3, versículo 15. Acompáñame. Versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ahora el apóstol Pablo también menciona otro término difícil. Todos los que somos perfectos. La mente de Cristo, perfectos. Vuelvo a decir, la mente de Cristo y esta perfección de la que habla el apóstol Pablo ahora es un proceso lento que tiene que llegar a ocurrir en nosotros, tener la mente de Cristo. Y dice los que somos perfectos. Les quiero abrir un paréntesis. Yo no me considero perfecto. Y ojalá no te consideres perfecto, porque es un proceso. A raíz de malas interpretaciones, hay gente que hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, que no tiene ningún sentido los ministerios que yo les mencioné en Efesios capítulo 4, versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros.
Y es así como surgen los errores, que luego se transforman en horrores, malas interpretaciones, como las que yo les mencionaba. ¿Quién puede decir que alguno de nosotros, Dios ya nos enseñaba todo desde antes de la fundación del mundo? ¡Qué horror! Es así como se caen en errores y luego no faltará quien diga que estuvo en toda la creación, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque tienen la mente de Cristo, porque creen que son perfectos, porque nadie tiene que enseñarles nada y ya no tienen que preguntar nada. Bienaventurados son los que preguntan. Bienaventurados. Bienaventurados los que son conscientes que van en un proceso de perfección, pero que no lo han logrado. Yo me quería acordar de un texto que se los voy a leer ahora, y es aquel texto cuando el apóstol Pablo le dice unas palabras y le llama la atención al apóstol al apóstol Pedro. Miren lo que dice en Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos y de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando llegan los de Jacobo, los creyentes, el apóstol Pedro se retraía de estar con los gentiles. Ya no quería juntarse con ellos. Y Pablo dice, fue un acto de hipocresía. Entonces yo les pregunto, ¿qué tuvo de perfecto lo que hizo Pedro? Nada. ¿Qué tuvo de la mente de Cristo el acto de Pedro? Nada. Y estoy hablando de Pedro, una columna de la iglesia. Y así como yo les menciono este texto, hay otros, pero les estoy hablando de alguien fundamental en el cristianismo, Pedro. Y participó en la simulación, en la hipocresía, Bernabé y otros. El tener la mente de Cristo es un proceso en nosotros. Ni siquiera una cuestión de años. Es una cuestión de búsqueda de Dios. Pero tener la mente de Cristo y llegar a ser perfectos, como hablaba también el apóstol Pablo, hermano, va a dar una profunda humildad a cada uno de nosotros.
que lo primero que se va a respetar siempre es al Señor, que lo que se va a respetar, los ministerios, a causa de personas que han creído que ya no tenían necesidad de que se les enseñe nada. Se han cometido errores espantosos. Yo siempre menciono un ejemplo, y hay todo tipo de organización, todo tipo de iglesia. Hay iglesias que son democráticas, otras iglesias que son apostólicas, iglesias independientes, hay de todo, pero hay un orden que Dios estableció, y es que el Señor estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. No hablo de maestros de escuela dominical, maestros en la palabra, para perfeccionar a los santos, para ayudar a los santos, para que no se cometan errores como este que yo les mencioné con un colega mío, que somos amigos, no soy su pastor, pero lo mal que haría yo en permanecer callado y no decir nada ante un error semejante. Hubo errores muy grotescos, groseros en las Escrituras. Por ejemplo, a mí me gusta aquel ejemplo siempre, el de Moisés, cuando él está en el monte Sinaí 40 días, 40 noches, y al pie del monte le esperaba Josué. Como Moisés no descendía del monte, el pueblo que estaba al cuidado de Aarón, el otro sacerdote, lo tuvo a Moisés por muerto. Y le dijeron a Aarón: haznos un Dios para que podamos alabarle, para que podamos servirle. Aarón le tembló todo, me imagino, porque no sabía qué hacer. No había retenido lo que Dios ya les había enseñado. Pidió oro del pueblo, lo tiró en un lugar e hizo un becerro. Cuando Moisés, ustedes saben lo que dice las Escrituras, cuando Moisés descendió del monte, le dijo a Josué: ¿qué es ese alboroto que se escucha? Creo que Josué le dijo: parece grito de guerra. Y Moisés le dijo: me parece que no, es grito de fiesta. Y cuando fue se encontró con el becerro y tomó un palo y lo molió a golpes al becerro. Lo hizo polvo, porque era un ídolo, que era lo que Dios ya les había hablado respecto a los ídolos. La correcta interpretación de las Escrituras evitará que uno descarríe. Las Escrituras son sencillas, son claras. A veces me da la sensación que hay gente que tiene como esa necesidad de querer encontrar aquel vericueto, aquella quinta pata al gato, para ser tan original y espiritual. En realidad, el Evangelio es claro. Cuando conozco las Escrituras, no voy a desviarme. No me voy a equivocar, porque voy a tener claro los conceptos de autoridad, los conceptos espirituales, las doctrinas correctas. Este es un tiempo donde
A mí me llama la atención, nadie en este último tiempo, en el último año, nadie anunció esta pandemia. No escuché profecías anunciando de estas pandemias, salvo algunas que yo les he mencionado a ustedes de David Wilkerson, por allá por el año 1976, que iban a ocurrir cosas y que no tenían fecha, y que tienen mucha relación con muchas de esas profecías, con lo que ocurrió ahora acá, con esta pandemia. Pero no escuché el año pasado profecías anunciando esto. ¿Qué pasa que después que surge la pandemia, surgen profetas por todos lados? A mí me llama la atención. ¿Dónde estaban esos profetas el año pasado? Surgen profetas por todos lados, maestros por todos lados, apóstoles por todos lados, cantidad de palabras sacadas de contextos. Algunos anunciando ya la próxima venida del Señor, como ya lo he dicho en predicaciones pasadas. ¿Qué es lo que pasa? Hay malas interpretaciones. Y qué cantidad de barbaridades que estoy escuchando por las redes. Cuando escucho alguna, lo sufren mis oídos. No los puedo escuchar más de 2 minutos, 3. Tengo que pagarlo. Tengo que cambiarlo. Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, hay muchos que tienen comezón de oír cosas nuevas. Porque lo viejo no le alcanza. No le alcanza. Por eso el profeta decía, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Las sendas antiguas. Ya no personas independientes que hacen lo que quieren. Yo tengo amigos que se han cansado de sus pastores, se han cansado de sus iglesias, se autoproclamaron pastores, se autoproclamaron profetas, otro se autoproclamó apóstol. Por supuesto, cuando yo le dije, no estás haciendo lo correcto, ya salí de su círculo íntimo, porque no es lo que la gente quiere escuchar. No es lo que la gente quiere prestarle atención. Hay un orden correcto en las Escrituras, en todo sentido. Sigámoslo, prestémosle atención. Que podamos ser sabios. Cuando viene alguien y me viene a presentar algo que no es bíblico, ahí le tengo que poner las cosas en claro y decirle, no estoy de acuerdo. Lo que estás diciendo no es bíblico. No es bíblico. Porque saben, la manifestación del anticristo, como decía Juan, comienza negando la deidad de Jesucristo. Y a mí me llama la atención el ejemplo que yo les di. Porque cuando yo les hablo del Espíritu Santo, lo que dijo Jesús, que era necesario que venga el Consolador y que Él parta, que Jesús parta. Porque si Él no parte, no vendría el Consolador. Y después dijo, el Consolador les recordará todas las cosas que yo os enseñé en las Escrituras, cuando estaba en la tierra. Cuando yo creo que no, que el Espíritu de Dios me enseñó algo desde antes de la fundación del mundo y que no tiene casi relación con lo que Jesús enseñó en la tierra, ojo no sea cosa que se esté negando la deidad de Jesús. Porque de verdad el que nos dejó todo claro fue Jesús. Nos lo dejó tan claro que el Espíritu Santo, desde que Jesús ascendió a la gloria con el Padre, no hace más
que recordarnos todas las cosas que Jesús nos enseñó cuando estuvo en la tierra. Y eso es maravilloso. ¿Perfecto? No, me falta. Es un proceso. La mente de Cristo también me falta. Es un proceso. Preguntémosle a Pedro cuando estuvo entre el medio de los Gálatas. ¿Fue perfecto? No. ¿Tuvo la mente de Cristo? No. Pero qué hombre de Dios que fue. Y fue camino a la perfección. Y fue camino a la mente de Cristo. Hermano, Dios te bendiga, te edifique, te exhorte, te consuele a través de esta palabra. Y estudiar, leamos, conectémonos. Es un tiempo para formarse más que nunca. Es un tiempo para ser preparado. Que no se te vaya el entusiasmo. Que cuando comencemos una vez más con los estudios puedas ser el primero en la lista. Y que no se te vaya el entusiasmo. Necesitamos saber, sí, para no ser neófitos, sino para ser hombres y mujeres con conocimiento, para no ser destruidos ni ser llevados cautivos. Que Dios te bendiga en gran manera. Totalidad a ti, rindo alma y corazón, rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. A ti, rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Lo que tú quieras, haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Decimos, tómame en tus brazos, Cristo. Te necesito, Señor. Toma mi vida en tus manos. Lo que tú quieras, tómame, aquí estoy.